Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Fundación por la Seguridad del Paciente. Em, Esta es una instancia para nosotros importantísima de poder dar a conocer esta estrategia y esta iniciativa que venimos elaborando desde el año pasado. Le decía yo que era un approach a la presentación oficial porque aún nos falta la revisión por la ministra, por lo que no, todavía no hemos podido lanzarlo. Pero en la última reunión que tuvimos con el subsecretario, yo le dije, subsecretario, nos invitaron a presentar este plan en un congreso, ¿puedo hacerlo o no? Es decir, ¿va a ver la luz este plan o no? Porque si no, le digo a Hugo que cancelamos la presentación y no voy a pasar vergüenza. Él dijo que sí, que podíamos presentarlo y de hecho la ministra lo anunció en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud de este año. Así que por lo menos tenemos la voluntad política. Bueno, ya se ha hablado bastante sobre la definición, todas las presentaciones parten con una definición, no podría ser menos. La seguridad del paciente, en grandes términos, son todas aquellas actividades organizadas que podemos hacer para reducir el daño que le generamos inintencionadamente a nuestros pacientes. ¿Cuál es la importancia de la seguridad del paciente? Algunas de estas cifras también ya se han mostrado previamente en el día de ayer. Es un evento, los eventos adversos, los eventos centinelas son eventos tremendamente frecuentes durante la atención de la salud. Se estima que 1 de cada 10 pacientes resultan dañados producto de su atención. Y estudios más recientes realizados por Bates, que fue el primero que estimó esta cifra de 1 cada 10, el año pasado tuvo una publicación donde hizo un levantamiento activo y estas cifras ascendió a 1 cada 5. Estas son las cifras oficiales de OMS y por eso las traje a colación, pero probablemente estamos ante un problema que aún no ha sido completamente cuantificado. Sabemos que son prevenibles dependiendo de dónde nos paremos a mirar, a la atención abierta o la atención cerrada, entre un 50 y un 80% de estos eventos adversos son prevenibles. Y tienen claras consecuencias, consecuencias obvias para el paciente, para su familia, pero también consecuencias para todo el sistema de salud. Se estima que alrededor de 2,6 millones de muertes al año son provocadas por estos eventos adversos o eventos centinela, que hay DALIs, que son estos años de vida saludable perdidos, que podrían corresponder a cifras mayores que las que provoca el VIH, SIDA y la tuberculosis. Y generan al interior de los establecimientos de salud aumentos de las prestaciones, aumento de la estadía hospitalaria, aumento de los exámenes, de las cirugías, etc. También tiene un alto impacto económico, un estudio que realizó la OCDE del año 2023 en países desarrollados, tomando solo 6 eventos adversos icónicos, que eran los de mayor carga, estimaron que generaban alrededor de un 15% del gasto hospitalario de estos países, lo que es una cifra altísima y que es lo que adelantaba Cecilia el día de ayer. Nosotros que andamos rasguñando presupuesto, que andamos rasguñando dinero, este 15% es una cifra altísima. Aquí una lámina que tuvo un spoiler el día de ayer. Me sentí honrada de que, de que en alguna presentación que hice generó que le sacaran un pantallazo y la volvieran a poner. Solo para mostrarles que el desarrollo de la seguridad del paciente en la historia de la medicina y así modernamente como la conocemos ahora, no el no dañar, ante todo no dañar, sino que modernamente como la conocemos haciéndonos cargo y no pensando que son consecuencias inherentes a la actividad. Comunicacionalmente un tema importante para la sociedad. Causa escándalo en Estados Unidos, que es donde es publicado, y genera una gran conmoción que hace que OMS y que los distintos Estados miembros comiencen a mirar la seguridad del paciente como un problema de salud pública que requiere de acciones, que requiere de medidas activas para reducirlo. Entre los años 2005 y 2008, OMS lanza 3 retos mundiales que van enfocados a diferentes áreas priorizadas de estos eventos adversos, que son
las cirugías seguras, el lavado de manos y la medicación sin daño. El año 2019, la asamblea que todos los años tienen los Estados miembros, se hace una revisión de qué es lo que ha pasado a 10 años de la publicación de este informe de rareza humano. Y se había estado revisando hasta ese minuto. En esa asamblea donde se instaura el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el día 17 de septiembre, y se comienza con la elaboración del Plan Mundial para la Acción, el Plan Mundial de Acción para la Seguridad del Paciente. Paralelamente en Chile, nunca nos fuimos quedando atrás, cosa que es muy valiosa. Hay probablemente mucho margen de mejora y muchas cosas que se pueden hacer de otra forma o de forma mejor, pero siempre hubo un avance en torno a los mismos avances que iba teniendo internacionalmente la OMS. Partimos antes, en el año 81, con el programa de control de infecciones, que fue el primero que se hizo cargo de estos eventos adversos. Luego, en el año 2004, ya lo decía el doctor Castillo, con la reforma de salud, que establece en su cuarta garantía, esta garantía de calidad, donde nuestro país decide, entre comillas, que la calidad de la atención va a estar inherentemente ligada a la seguridad del paciente y establece que para garantizar la calidad de las atenciones vamos a tener estándares mínimos de seguridad que los prestadores van a tener que cumplir si quieren dar otorgar prestaciones GES. Del año 2007 al 2012 sale la publicación de las distintas leyes de la reforma, muy importante la Ley de Derechos y Deberes, que en su artículo 4 refuerza el derecho de los pacientes a su atención segura. Del año 2012 en adelante, y amparados en este artículo, aparece toda esta normativa que los establecimientos de salud de atención cerrada conocen muy bien y que priorizan ciertos eventos adversos y establecen algunas medidas preventivas e indicadores asociados. El año 2024 para nosotros fue tremendamente importante por varios hechos. Nosotros como departamento teníamos la inquietud de hacer la bajada de este plan mundial a nuestra realidad nacional, una adaptación que nos diera un rumbo hacia el cual encaminar todas nuestras acciones de manera de conseguir un objetivo. El año 2024, la ministra de Salud acepta una invitación de un club de Toby, se podría decir, de 6 países tremendamente importantes y desarrollados y con mucho trabajo en la seguridad del paciente, Japón, Alemania, Inglaterra, Suiza, para desarrollar en nuestro país una cumbre ministerial que reúna a los distintos países interesados en la seguridad del paciente para compartir experiencias y para asumir compromisos. El año 2024, como les decía, la ministra acepta esta invitación y se genera la 6ª Cumbre Mundial Ministerial, que nosotros coloquialmente le decimos el Summit, en abril del año 2024. Pucha, me salté todo el... Espérame, les quería mostrar las fotos, porque me puse ansiosa y les llegué al final de la historia. Esta es la cumbre donde hay un compromiso, hay una carta de compromiso de Santiago, todas las cumbres anteriores también la tuvieron, y firmado ahí está por la ministra, que es mantener la seguridad del paciente como una cuestión de salud pública pertinente, apremiante y oportuna, y apoyar la aplicación y la sostenibilidad de las iniciativas diseñadas de conformidad con las estrategias del Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente. Esto a nosotros nos da un impulso enorme, pone en la retina y en el consciente e inconsciente de las autoridades la seguridad del paciente y la importancia de contar con este plan. Voy a volver atrás, perdón. En la línea de tiempo venía antes los datos de los avances que hemos tenido respecto de la reforma de salud y la normativa. Esta garantía de calidad que establece 3 cosas fundamentalmente: el aseguramiento de la estructura mediante la autorización sanitaria, el aseguramiento de los procesos a través de la acreditación y la certificación del personal de salud.
A la fecha, el 100% de los establecimientos de atención cerrada tenemos certeza que cuentan con autorización sanitaria y un alto porcentaje de los establecimientos de atención abierta, persistiendo aún algunas brechas al respecto. El 74% de los establecimientos de atención cerrada se encuentran acreditados, esto es contando a los públicos y a los privados, porque dentro de los públicos sabemos que son el 100%. Se espera que al 1 de julio del 2025, el 100% de los establecimientos de atención abierta privados se encuentran acreditados, los que otorgan prestaciones GES, y un 37% de los públicos cuya acreditación va a ser incremental a través de los próximos decretos. Y el registro de prestadores individuales de salud, que está activo desde el año 2009 y que cuenta con 849.631 personas registradas a la fecha. Estas son las normas que les decía que conocen muy bien. Estos son algunos datos de los indicadores de seguridad que emanan de aquellas normativas, son los datos del 2024. En ellos tenemos más que nada indicadores de proceso que nos indican cómo se han estado llevando a cabo en los establecimientos la aplicación de las distintas normativas. Tenemos altos porcentajes de cumplimiento o de información del cumplimiento respecto de la aplicación de las listas de chequeo. Un 1% de las cirugías tuvieron que ser reintervenidas de manera no programada y un 60% fueron analizadas. No es un cumplimiento alto para nada. En cirugía en enfermedad tromboembólica son probablemente los cumplimientos más bajos. 2 a cada 3 pacientes quirúrgicos se evaluó la enfermedad tromboembólica y de aquellos que aparecieron con riesgo, es decir, de estos 2 que tenían riesgo, el 76% recibieron medidas preventivas. Respecto a las transfusiones, sobre el 92% de las unidades y los pacientes transfundidos fueron de acuerdo a protocolo. Respecto al equipamiento, se registra un mantenimiento preventivo en el 94% de los casos. El año 2024, por primera vez, tenemos este indicador de resultados respecto de la tasa de lesiones por presión. Se estimó en un 3,5 por 1000 días cama ocupado y una caída por cada 1000 días cama ocupado. Por primera vez también en el año 2024 tuvimos alguna información sobre estos pacientes que te generaban lesiones por presión, gracias a que el indicador se construye en base a GRD, lo que nos permite explorar otros antecedentes de estos pacientes. Así como pudimos ver que la mayoría son de sexo masculino, que tienen una edad, un percentil 50 de 74 años, con una estancia promedio de 14 días. Y un peso medio GRD de 2,46 que está por sobre el nacional de ese año. Y también sabemos que el 16% de las lesiones por presión que se registraron correspondieron a sus estadios más avanzados 3 y 4. Ese informe está a puertas de salir a la luz pública. Como les contaba, el año 2024 fue un año muy importante. Además de la cumbre, fuimos invitados como país a exponer en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente en la Organización Mundial de la Salud en Suiza nuestra experiencia. Ahí se ve nuestra banderita arriba. Antes que se lo pregunten, fue con fondos de la OMS y sin licencia médica de por medio. Pero fue una experiencia súper enriquecedora donde uno ve, o sea, los únicos países de Latinoamérica que fueron invitados fuimos Chile y Brasil. Eso nos habla de que de alguna manera estamos en el radar del mundo y de alguna manera los otros países miran a Chile como un ejemplo de cuáles son las estrategias que se están implementando. Y eso más vuelito nos dio para nuestro plan. ¿Cómo fue esto del Plan Nacional? Bueno, quisiera contarles además respecto de la idea de cómo surge esto. Yo estaba hace como 2 años atrás en una jornada que fui invitada por un servicio de salud en el norte de nuestro país, exponiendo sobre las lesiones por presión. Esto fue antes de la actualización de la norma. Y una referente me dijo, una referente de un hospital, me dijo, ya, pero ¿qué más? Así como, y dije, no, pero es que vamos a actualizar la norma.
Ya, sí, pero ya hemos visto que con la norma hemos avanzado en procesos, pero actualizar la norma quizás no nos va a, a llevar a los objetivos. Entonces, eso a mí me quedó dando vuelta y para que esto se los cuento para que sepan que en estas instancias de conversación todas las cosas que se dicen tienen cabida y tienen cabida a la reflexión y a llevar las políticas de nuestro país hacia cierto lado. Bueno, en ese qué más, cuando llegó el plan de la mundial de la organización, el plan mundial de acción, ay, que tiene un nombre tan largo, dijimos, bueno, aquí hay más, aquí hay distintos ejes, aquí hay distintas estrategias que van apuntando hacia un mismo objetivo, donde ya no tengamos esta mirada un poco miope o puntual hacia las normas y hacia el sistema de acreditación como excelentes herramientas para la seguridad del paciente, pero no lo es todo. No es todo en cuanto a todos los factores que puedan influir en conseguir nuestro objetivo. Y así fue como empezamos a conversar en el departamento y empezó a tomar énfasis y vuelo esta idea. ¿Qué es lo que hicimos? En primera instancia, un diagnóstico de qué es lo que teníamos, una elaboración del primer borrador, una propuesta y una revisión. Este diagnóstico, ¿en qué se basó? En la literatura, en la caracterización de los eventos adversos y los eventos centinela que teníamos a nivel internacional, a nivel nacional, en parte lo que mostré al principio de la presentación, en atención cerrada y también en atención abierta. ¿Cuál es el impacto de este daño? También nos basamos en los resultados de una encuesta que se elaboró el año 2022, en que OMS tomó el plan y dijo ya, ¿en qué nivel de este plan se encuentran los países? Nosotros contestamos esa encuesta y fue un insumo esencial para este diagnóstico para darnos cuenta en cuáles de los ámbitos, en cuáles de los ejes eran en los que estábamos más deficientes y en cuáles teníamos que avanzar y darle prioridad. Estos son los resultados de la encuesta de la Organización Mundial de la Salud. Lo que se ve abajo, los objetivos estratégicos, son los que plantea el plan. En color azul se encuentran aquellos objetivos que estaban completamente cumplidos. En color rojo, aquellos que no estaban iniciados. Perdón, en color naranja. Dentro de los objetivos estratégicos que tenían peor cumplimiento es el que tiene que ver con la sinergia, la asociación y la solidaridad. Ya lo vamos a ver estos ejes, pero básicamente tiene que ver teníamos peores cumplimientos en lo que tenía que ver con participación del paciente, lo que tenía que ver en cómo nos asociamos con otros actores interesados y todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación desde el pregrado del personal de salud. De hecho, me dio mucha alegría escuchar ayer al doctor Castillo conversando sobre la incorporación de materias de seguridad del paciente en las carreras de la salud. Me quedé con las ganas así de preguntarle, porque existe por si hay alguien de la academia aquí escuchando, hay una guía curricular de OMS para las carreras de la salud que puede ser perfectamente adaptada a nuestra realidad nacional y que sería súper interesante empezar a implementar. El primer borrador lo elaboramos al interior del departamento, básicamente lo que hicimos fue tomar el plan y decir esto nos aplica, esto no nos aplica, esto se puede hacer, se puede modificar, esto se puede ampliar, esto se puede acortar. Y con esa primera propuesta armamos una mesa de trabajo donde participó la Superintendencia de Salud, la Intendencia, el Instituto de Salud Pública de Chile, referentes técnicos ministeriales de distintos procesos clínicos de importancia y de relevancia para la seguridad del paciente. Fue invitada a la Fundación para la Seguridad del Paciente, que fueron ahí nuestros principales críticos del plan. Se invitaron a las asociaciones de pacientes, donde la Fundación Me Muevo, con Cecilia, que estaba exponiendo ayer, tuvo también un rol preponderante. Y el SOCAS, que no participó en las mesas de trabajo presenciales, sino que de manera posterior, por problemas comunicacionales en que no logramos contactarnos a tiempo. La revisión fue a través del subsecretario de su gabinete, el subsecretario Salgado, antes de irse en su último día, firmó el Plan Nacional de Seguridad del Paciente, pero ahora está sometido a una nueva revisión por el nuevo subsecretario, porque dado que fue el último día, no ascendió hasta hacia la ministra, y cosas que pasan, ¿no? En Chile en Way.
y tenemos pendiente la revisión por parte de la ministra. No obstante, hay cosas que sabemos no se van a mover y por eso yo me atrevo a presentarles algunas grandes líneas de este plan. Este plan tiene una misión, tiene una visión y un objetivo. Su misión, impulsar políticas, estrategias y acciones basadas en la ciencia, la experiencia de los pacientes y la asociación con las partes interesadas, con el fin de eliminar todas las fuentes de riesgo y daño evitables para los pacientes. ¿Cuál es la misión? Aquí, soñadores, un país en el que nadie resulte dañado, producto de la atención de salud y cada persona reciba una atención segura en todo momento y en todo lugar. Y el objetivo, lograr la máxima reducción posible de daño a los pacientes producto de la atención de salud poco segura. Ambicioso, sí, pero si no es ambicioso el plan, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de este plan? Tiene un primer objetivo estratégico que tiene que ver con la gobernanza, con el marco regulatorio para la seguridad del paciente y que en nuestro primer diagnóstico fue probablemente uno de los que mayor cumplimiento teníamos. No obstante, durante la revisión se vieron que hay formas de mejora y esas fueron las que se pusieron en el marco, en el plan, perdón. Un sistema de salud resiliente. Ya voy a ver los objetivos en la siguiente lámina. La seguridad de los procesos clínicos, la participación de los pacientes y sus familias, la educación, competencias y seguridad del personal de salud, la información, investigación y gestión de riesgos y la sinergia, asociación y solidaridad. Estos son los objetivos de cada uno de estos ejes. Como les decía, el primero tiene que ver con la gobernanza y con el marco regulatorio. Lograr que el daño evitable cero sea parte de los elementos más relevantes de las decisiones sanitarias a todo nivel de gestión. De veras que está acá, estoy toda chueca mirando. Optimizar el funcionamiento en el sistema de salud resiliente, optimizar el funcionamiento del sistema de salud existente y mejorar sus capacidades para enfrentar nuevos riesgos de manera de mejorar la protección a los pacientes de posibles daños. El número 3, contribuir a la seguridad de todos los procesos clínicos. El número 4, capacitar e involucrar a pacientes y familias a favor de una atención de salud más segura. En el quinto, inspirar, educar, capacitar y proteger al personal de salud para que contribuyan a sistemas de atención seguros. El 6, garantizar un flujo constante de información y conocimientos para impulsar la mitigación de los riesgos, la reducción de los niveles de daños evitables y la mejora en la seguridad asistencial. El 7, crear y mantener la sinergia, la asociación y la solidaridad multisectoriales y multinacionales para mejorar la seguridad del paciente. En el número 1, ¿qué es lo que tenemos? Como grandes estrategias, de aquí se desprenden algunas acciones, que son las que no traje porque son las que pueden ser modificadas. Pero el gran título, como les decía, se mantiene. Políticas públicas en materia de seguridad del paciente. Recursos adecuados para la seguridad del paciente en los establecimientos de salud, que parte por establecer algunos recursos mínimos que debieran tener los equipos de calidad en los establecimientos de salud. No solo de la atención cerrada, sino que también de la atención abierta, que ha sido la que legendariamente ha ido quedando un poco más atrás en este avance país que hemos tenido. Este marco regulatorio que va a sostener lo anterior, y la promoción de la seguridad del paciente mediante las estrategias como la celebración del Día Mundial de la Seguridad. Hay varias cosas que quedaron plasmadas aquí y que son estrategias que nosotros hemos venido desarrollando desde hace tiempo y que van a continuar su desarrollo. Y que nosotros hemos tomado esto como un plan de trabajo, ya sea que la cosa se aprueba o no se aprueba, si sale a la luz pública o no, igual lo hemos tomado como un desafío de departamento y así ustedes pueden ver que, por ejemplo, en la actualización del estándar de atención cerrada se incorporan varios de los elementos que se plantean en este plan. Sistema de salud resiliente, cómo manejamos esta cultura de seguridad. Partimos, como les decía el año pasado, con esta medición voluntaria de la cultura de seguridad en establecimientos de atención cerrada de la red pública, gracias a un convenio que logramos establecer con una universidad del extranjero que nos permite evaluar en qué nivel están y el siguiente paso como desafío para este año y los próximos, cómo mejoramos aquellas áreas que se vieron de manera más deficiente. Un marco de buena gobernanza,
el liderazgo clínico y gestión, cómo involucramos a las autoridades dentro de la seguridad del paciente. Una vez más, lo hemos pensado como una herramienta, este estándar de acreditación, cómo involucramos a los líderes, pero también mediante mecanismos de inducción a aquellos que asumen por primera vez roles como máxima autoridad, y hemos trabajado con DGDEP la instancia de evaluar, poner en los métodos, en las herramientas de evaluación de estas autoridades, elementos para la seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente en eventos inusitados e imprevistos, que nos llevó a conversar con The Great, que es el Departamento de Emergencias y Desastres. Todo ese acápite es de ellos, de cómo la preparación de los establecimientos ante estos eventos inusitados. Una cosa muy linda del plan fue esta conversación con las diferentes instancias dentro del mismo ministerio respecto de la seguridad del paciente y cómo relevamos las acciones que ya han ido desarrollando o que tienen alguna inquietud y darle una preponderancia y una priorización a la seguridad del paciente dentro de estos temas. Es así como tenemos en primer lugar la medicación sin daño, que es este desafío, este reto mundial que viene del año 2017 o 2015, no recuerdo, y que hemos tenido poco o nada avance. Este plan logró involucrar a la DIPOL, a la División de Políticas Farmacéuticas Complementarias y Regulaciones, y todo el título que tienen, y a comprometerse con la generación de un indicador al respecto, una meta al respecto y todas las estrategias que lleven a conseguir estos resultados. Así también se encuentra en la elaboración un estándar de acreditación para las farmacias comunitarias a cargo también de ese departamento. Las infecciones asociadas a la atención de salud y la resistencia contra los antimicrobianos, la seguridad de los dispositivos médicos, la sangre y productos sanguíneos, y la seguridad del paciente en todos los entornos donde hay una preponderancia en la atención abierta, en la salud mental, en las urgencias. Hay actividades que comprometieron estos distintos actores técnicos para el plan. Respecto a la participación de los pacientes y sus familias, esto fue trabajado en conjunto con el Departamento de Participación Ciudadana y Trato Usuario, quienes también instaron a dirigir las acciones de los servicios de salud y de los hospitales con sus referentes hacia la seguridad del paciente, por ejemplo, en instancias de las escuelas comunitarias donde se genera educación a la comunidad respecto a diversos temas, de instaurar la seguridad del paciente como uno de esos temas. Habla de la participación de los pacientes y sus familias en la elaboración de las directrices en la seguridad del paciente. Nosotros fue un tremendo insumo para la elaboración del estándar de atención cerrada y para la elaboración de este plan, la participación de la comunidad. En el estándar de atención cerrada se realizó un panel ciudadano en el 2023, donde contamos con participación de personas de la comunidad con una representación diversa. Esto también la metodología fue llevada a cabo por el Departamento de Participación Ciudadana, quienes nos entregaron algunas herramientas y algunas luces, como por ejemplo su preocupación del cuidado de quienes nos cuidaban, algo que decía y repetía Cecilia. Ella no participó del panel ciudadano, pero lo volvió a repetir. O sea, la comunidad está preocupada por el cuidado de los profesionales de la salud o del equipo de salud en general. Otras herramientas, por ejemplo, que nos entregaron, un paciente dijo, un señor mayor dijo, a mí me gustaría, así como yo me subo al ascensor y puedo ver cuándo fue el último mantenimiento, me gustaría que cuando voy y utilizan alguna máquina conmigo yo pudiera ver cuándo fue el último mantenimiento. Y claro, hay muchos elementos que a uno no se le ocurren. O por ejemplo, este consentimiento informado. Cuando me lo entregan no entiendo nada, pero si hubiese pasado quizás por la revisión de pacientes, podría estar en un lenguaje mucho más amigable que fuera de utilidad para nosotros. El trabajo, como les decía, con este panel ciudadano y con la fundación nos abrió la mente.
nos abrió la mente sobre el aporte que pueden llegar a tener y que es valiosísimo. Y por eso es algo que pusimos en el plan porque no queremos que se pierda. La experiencia de los pacientes, sus familias y la comunidad como fuente de aprendizaje, la formación de promotores y defensores del paciente en materia de seguridad del paciente, que eran estas actividades que comentaba con el Departamento de Participación Ciudadana, la apertura y transparencia de información hacia los pacientes y sus familias, como avanzamos en esto, y la educación a las personas sobre seguridad del paciente. La educación, competencias y seguridad del personal de salud, incorporación de la seguridad del paciente en la formación del personal de salud, colaboración con instancias de formación clínica, competencias básicas en seguridad del paciente en los profesionales de la salud, seguridad del paciente en sistemas de evaluación para profesionales y gestores del ámbito de la salud y entornos de trabajo seguros para todo el personal. Aquí también ya hemos hecho algunas actividades, me tocó presentar a principios de este año con los referentes de RAD de las distintas universidades en una mesa que organiza DIGEDEP y tuve la oportunidad de presentarles el plan y sugerirles, abogar por la incorporación de la seguridad del paciente dentro de las mallas curriculares, pero también dentro de sus compromisos, de sus convenios RAD que establece cada uno de los establecimientos, que son aportes que puede hacer la academia para este objetivo. También con DIGEDEP, en estos centros de, ¿cómo se llaman? Los centros de formación, no. Simulación. El Ministerio de Salud tiene algunos centros de simulación en distintos establecimientos y si bien es cierto no logramos que hubiera una simulación respecto de seguridad del paciente, porque los temas para esta simulación se priorizan año a año y en general van respecto de las necesidades detectadas, no sé, reanimación, enfermedades respiratorias, etcétera, sí logramos que estas simulaciones incorporaran elementos de seguridad del paciente en su ejercicio. Respecto a la información, la investigación y gestión de riesgos, queremos avanzar hacia un sistema de vigilancia de incidentes para la seguridad del paciente nacional, cuya primera aproximación fueron estos ECPRI. Todas las cosas parten por algo pequeño y luego van creciendo. La idea es ir creciendo a un sistema robusto y un sistema más informatizado, menos artesanal, que nos permita tomar esta información y desarrollarla con las diferentes instancias técnicas o políticas que se requieran. A pesar de que en estos minutos es una manera bastante artesanal, sí hemos hecho acciones con esa información. Normalmente cuando llegan temas que son atingentes a otros departamentos, los compartimos para que esos departamentos puedan tener algún tipo de transferencia técnica hacia los hospitales, pero también para ser considerados, por ejemplo, en las actualizaciones de normativas o en la actualización de orientaciones técnicas. Otro proyecto que tenemos es generar boletines de seguridad del paciente con aquellos ECPRI que vemos se empiezan a repetir en los diferentes establecimientos, cosa de generar una pequeña nota técnica con recomendaciones que sirvan de alerta a la red, señalando, oye, esto está ocurriendo, ha ocurrido más de una vez y, ojo, me prendieron la luz. Yo dije, ay, no, voy a hablar 15 minutos y se me acabó. No. Investigación sobre seguridad del paciente, es nuestro sueño que la academia esté súper interesada, que nos invadan con transparencias pidiendo información para el desarrollo y la generación de conocimientos, porque una de las grandes brechas que tenemos es que cuando buscamos prácticas basadas en la evidencia que hayan demostrado algún tipo de efectividad en estos manejos, nos encontramos con pura literatura internacional que nos hablan de medidas extremadamente costosas, que claro, son eficientes, pero a la hora de llevarla a cabo en nuestros establecimientos tenemos una tremenda barrera. Pueden ser usadas sí, pero necesitamos la generación de investigación que nos diga, mira, ustedes con estos recursos, con estas capacidades, pueden generar estrategias, mostraron evidencia, implementenlo en sus hospitales, en la atención abierta.
Salud digital para la seguridad del paciente. Ahí está todos los esfuerzos que está haciendo en estos minutos el Departamento de Salud Digital por la interoperabilidad de las fichas clínicas y la información, un sentimiento largamente dolido. Respecto de la sinergia, la asociación y la solidaridad, el trabajo multisectorial para la seguridad del paciente, el entendimiento común y el compromiso compartido. Tenemos las ganas de tener una red nacional de seguridad del paciente, algo simple, pero que nos permita compartir experiencias y aprendizaje entre los distintos actores involucrados. La colaboración regional y internacional, donde está este convenio con la Universidad de Florida y otras que hemos ido instaurando en las distintas instancias de conversación que hemos podido tener a nivel internacional. Un monitoreo y evaluación respecto del porcentaje de cumplimiento de estas acciones propuestas. Al finalizar los periodos, establecimos un periodo de corto, mediano y largo plazo. Y nuestra idea es tener indicadores trazadores, que está definido en una de las acciones del plan, y es avanzar hacia indicadores de resultados como el de las tasas de lesiones por presión, como podría ser enfermedades tromboembólicas, etcétera, para poder monitorear cómo se va comportando todas las acciones que estamos generando. Estos son los agradecimientos a los departamentos, a las personas de los departamentos que participaron en la mesa de trabajo, de las distintas instancias, de las fundaciones, la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, la Intendencia de Prestadores, la Oficina Nacional de Salud Integral de la Infancia, Farmacovigilancia del ISP. Para tranquilidad de ustedes, este plan, la mayoría, yo diría que el 80% de las acciones son acciones a desarrollar por el Ministerio de Salud. Hemos tratado de comenzar con algo que surja desde el nivel central para luego ir avanzando hacia los establecimientos, que de una u otra manera va a llegar. Esto se los digo porque generalmente genera susto. Estas cosas, van a ser tantas cosas y todo lo voy a tener que implementar yo en mi establecimiento. Bueno, algunas de estas cosas sí, obviamente, porque es ahí donde están los pacientes. Pero la gran mayoría de ellas son acciones pensadas desde las distintas instancias del ministerio. ¿Y esto por qué? Porque en un primer barrido de los actores interesados decidimos acotarlo, porque entendemos que el plan debe ser ambicioso, pero también queremos avanzar y también queremos tener algunos resultados. Entonces empezamos con aquellas cosas que podíamos generar de manera más fácil. Una de las acciones del plan es generar como un mapa de actores para identificar a todos aquellos que podrían aportar a la consecución de estos objetivos. Eso, muchas gracias.